Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 1 de julio, justamente empezando un nuevo mes, y por eso damos infinitas gracias a Dios por su misericordia, y desde ya ponemos en sus manos este mes, consagrándolo a través de la vivencia de su primer día. Hoy tomamos en la liturgia de la iglesia la memoria de los beatos Tulio Maruzzo y Luis Obdulio Arroyo, mártires de Guatemala. El beato Tulio nació en Lapio, Vicenza, Italia, educado en una familia profundamente cristiana. En 1939 entró en el Colegio Seráfico de los Frailes Menores de Véneto, en Chiampu. Fue ordenado sacerdote el 21 de junio de 1953. En 1960 partió como misionero a Guatemala. El 1 de julio de 1981, junto con Luis Arroyo, fue víctima de una emboscada de parte de aquellos que deseaban callar su obra de evangelización. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos grandes santos mártires aquí en Guatemala. Y también en la Iglesia Universal recordamos a los santos Aarón del Antiguo Testamento, a Nicasio mártir, Teodorico presbítero, a San Justino de Orona y Atilano Cruz, presbíteros y mártires. Muy bien, lo importante es también que tomemos el texto para hoy. Justamente recordamos a San Mateo. Así es, el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante darnos cuenta cómo muchas veces en la sociedad actual son rechazadas muchas personas por su estilo de vida, por su trabajo o simplemente porque han crecido con cierto tipo de valores. Así es. Y justamente era lo que pasaba en el tiempo de Jesús con aquellos que eran llamados los publicanos. Sí, los publicanos, como Mateo, eran aquellos que tenían la profesión de recaudar impuestos, sobre todo para el Imperio Romano. Recaudaban estos impuestos. Roma era una potencia extranjera que ocupaba aquellas tierras. Y muchas veces los publicanos cometían ciertos abusos y atropellos en contra de su misma gente, cobrando de más los impuestos y quedándose con una ganancia. Y por eso no les importaba muchas veces lo que el pueblo sufriera. Y por eso son rechazados, son llamados desleales, enemigos. Y por eso se les hace a un lado. Y también hoy podemos rechazar a tantas personas, a una persona que anda en pecado, a una persona por un vicio, a una persona por diferentes razones o circunstancias o porque en su vida se ha equivocado. ¿Y qué es lo que pasa con Jesús? El texto de hoy, San Mateo 9:9, no debemos olvidarlo, así es, Mateo 9:9. Jesús entonces ve a un hombre sentado en su mesa de recaudador de impuestos, es un publicano. Sin mediar palabras más que solo una, dice: sígueme. Jesús se le queda viendo, así es, y le dice: sígueme.
Aquel hombre se levantó y lo siguió. Aquel hombre deja todo. Aunque es un pecador y se reconoce excluido, sabe que necesita más de Dios que del dinero. Sabe que necesita más de Dios que su seguridad. Aquel hombre lo deja todo. Dice el texto, se levantó y lo siguió. Dejó sus seguridades, dejó su trabajo, dejó su dinero, dejó su estatus, dejó su ganancia, dejó su riqueza por seguir a Jesús. Tú y yo, ¿qué estamos dispuestos a dejar por Jesús? ¿Te has dado cuenta que hay cosas que te alejan de Él? ¿Te das cuenta que esas cosas te excluyen de su amor, de su gracia y de su misericordia? Como aquel trabajo excluía a Mateo de la gracia divina. Muchas veces estamos enredados, atrapados, encadenados, esclavizados por ciertas cosas, personas o contextos, acciones que nos alejan de Dios, que nos quitan la libertad auténtica. Y por eso es que hoy meditamos este pasaje. Mateo entonces se levantó y siguió al Señor. Cuando Jesús estaba a la mesa, también estaban los que eran compañeros de Mateo, muchos publicanos y pecadores sentados juntamente con Jesús y sus discípulos. Y claro, hay un grupo dentro de esa sociedad religiosa llamado fariseos que siempre atacaba a Jesús, y esta no será la excepción. Pues preguntan a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Como quien dice, ¿acaso no sabe que esos están sucios, están manchados, tienen pecado y no puede juntarse con ellos? Llama la atención porque Jesús siempre va en busca de todos, en busca del pobre, del oprimido, del enfermo, en busca del migrante, de la viuda, del huérfano, en busca de aquel que no tiene una casa. Siempre se preocupa por nuestras necesidades, siempre está a nuestro lado. No dudemos de la presencia y de la misericordia de Dios. Y entonces nos damos cuenta cómo Jesús también empieza a mostrar su interés por aquella imagen, por aquella escena, por aquella pregunta: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús responde con una frase contundente: es que no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. ¿Sí? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. A Jesús no le importan las personas perfectas, las personas que no se equivocan, las personas que son así orgullosas. No, a Jesús le interesa el débil, el que ha caído, el que necesita de su amor y de su misericordia, el que tiene hambre y sed de Dios. Y por eso no hay ninguna falta que Dios no pueda perdonar. Y si alguien te está señalando o excluyendo porque te has equivocado, has cometido un error en tu vida, porque has hecho un pecado o cualquier circunstancias que hayas pasado, recuerda, Jesús nunca te condena. Jesús hoy no señala, ¿sí? Sino más bien dice: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, ¿sí? Y más adelante, no he venido por los justos, sino por los pecadores. Bueno, esta palabra debe de darnos consuelo, saber que Jesús está con nosotros, que Él no nos desampara, que Él nos da la fuerza para poder seguir buscando su voluntad. También hoy nos ilumina el Papa Francisco y nos dice lo siguiente sobre el texto que hemos escuchado: el verdadero cristiano no tiene miedo, va donde debe ir, arriesga su vida, arriesga su fama, arriesga perder su comodidad, su estatus. El Hijo de Dios va al límite de la vida como la ha dado Jesús por los otros. No puede estar tranquilo, custodiándose a sí mismo, su comodidad, su fama, su tranquilidad. Recuerden esto: cristianos a mitad de camino, nunca. Es lo que ha hecho Jesús. El cristiano y el pastor a mitad de camino quizá saben de diversión, de tranquilidad, de cierta paz, pero no de la alegría, esa alegría que está en el paraíso, esa alegría que viene de Dios, esa alegría que viene precisamente del corazón del Padre que va a salvar. Bueno, pues ahí está la aportación del Papa Francisco para que hagamos vida a la palabra que hoy hemos recibido. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y te doy esta bendición para empezar un buen día, para tener una buena jornada y para empezar este mes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.